para empezar esta conversación, agradecerle a Pablo Lorenzano. Pablo es doctor en filosofía, su campo de investigación, de reflexión teórica, es la filosofía de la biología, es historia de la ciencia, después él seguramente va a completar, es profesor titular en la UNCI, es director del Centro de Estudios de Filosofía e Historia de la Ciencia en la UNCI y es investigador principal del CONICET también. Bueno, Pablo, en primer lugar, bienvenido y gracias por aceptar participar de esta conversación. Pablo, lo primero, un poco para acercarnos al personaje sería, ¿no? Es decir, para hacer una aproximación un poco biográfica, un poco humana. Conversando con vos los otros días, nos contabas que parte de tu vida inicialmente ligada a la universidad transcurrió en el exilio con tu familia, de genealogía socialista en México. Bueno, contanos un poco de eso. Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación, a ver qué tal resulta el personaje. Sí, me dedico estudié filosofía y me dedico a lo que aquí se suele denominar epistemología, Claro. Filosofía general de la ciencia por un lado y también filosofías especiales, dentro de eso en particular de la biología, pero no exclusivamente, y también historia de la ciencia, y en eso sí he trabajado en historia de la biología, en particular de la genética, ¿no? Sí, la historia es, bueno, de alguien. Hay una frase en un libro que no es tan bueno quizás ni tan apreciado como el primero que escribió como novelista, Umberto Eco, ¿no? De su gran éxito, El nombre de la rosa. Pero él escribió en El péndulo de Foucault, el personaje es una persona que dice que él siente que llegó tarde a algunos lugares, ¿no? Él justo ingresa a la universidad en el año 69, digamos, y por eso Claro. es que lo Claro. dice. Entonces, bueno, por un lado, quizás esto es una sensación que tenemos todos, que no nacimos en el momento en que tendríamos que haberlo hecho, Ajá. que hubo alguna equivocación, o muy tarde o muy temprano, ¿no? A veces tratamos de ser igual buenos contemporáneos de nosotros mismos, Totalmente. cosa que a pesar de casi lo paradójico de la formulación, es muy difícil de serlo, ¿no? Pero bueno, sí, yo era relativamente chico cuando nos tuvimos que ir al exilio a México, tenía 14 años, si bien había escuchado hablar de política siempre en mi casa, y las personas queridas que me rodeaban, desde historias inclusive transmitidas desde mis bisabuelos, ¿no? Y entonces ya el relato familiar es, bueno, las dificultades que tuvieron que pasar nuestros ancestros para tomar una decisión tan dura como emigrar, y emigrar a un lugar tan alejado de todo lo demás, como es la Argentina. Y entonces, bueno, cuentan que mi bisabuelo había sido menchevique, mi bisabuela anarquista, que habían estado en la Revolución Frustrada del 5, que mi bisabuelo había sido apoyo en tierra de los marineros del acorazado Pachomkin. Bueno, entonces de ahí parte la historia. Por ese lado eran trabajadores, mi bisabuelo era ebanista. Por el otro lado el de mi abuela materna, el de mi abuelo materno eran músicos, toda una familia de músicos, ¿no? Y entonces gracias a eso es que se conocieron mis abuelos maternos. En el local de mi abuela era muy chica, le ayudaba a su padre y ahí se conocieron, ¿no? Pero bueno, eso es muy atrás, ya un poco más cercano en el tiempo. Esto cuando yo era chico venía gente
que después me enteré que eran conocidos y famosos, etcétera, a estudiar. A veces se quedaban una semana seguida en casa, las ventajas de vivir en un pueblito del conurbano bonaerense, ¿no? Provincia de Buenos Aires, en el Talar, Talar de Pacheco, zona obrera, fabril. Recuerdo en el año 75 ya un viaje en auto con mis padres que nos iban diciendo, bueno, aquí las cosas se están poniendo un poco difíciles, es probable que tengamos que ir a vivir a otro lugar. Y yo recuerdo que sin tener mucha conciencia de eso, mi hermana y yo discutíamos a dónde. Ahora no me acuerdo cuál votaba por cuál, pero nuestras elecciones pasaban por o París o Londres. No teníamos la más remota idea, nunca habíamos salido prácticamente del Talar y luego de Mar del Plata, muy poco más, y de la zona de Tigre, qué sé yo, donde nos criamos. Pero bueno, finalmente el lugar de destino fue México. Así que yo, el último ciclo completo de estudios que tuve fue aquí en la Argentina, la primaria. Ya después hice 1 año y medio de secundaria, el medio año el correspondiente al comienzo del año 76. Y después ya terminé todo el bachillerato e hice la carrera universitaria en México. Bien, bien, bien. Y me decías que alguna relación hubo con el PST, Sí. ¿no? Sí, sí. Inicialmente, digamos, bueno, mis padres, mi madre había tenido militancia política de muy chiquita por razones también familiares. Mi padre recién lo empezó a tener cuando ingresó a la universidad. Él vino de Trenquelauquen a estudiar a la gran ciudad. Y ahí, bueno, tenían grupos de estudiantes. Poco tiempo después se dio también una famosa disputa universitaria que fue la Libre Laica. Claro. Él participó de eso. Y bueno, él tenía esta formación entonces de izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, algunos personajes de los que venían a estudiar Hegel, por ejemplo, a casa, además de Piaget, era gente que después descubrí que hasta eran candidatos a cargos públicos en los años 70 y cosas por el estilo, cosa que yo no sabía, digamos, yo sabía quiénes eran y sabía la literatura y las revistas y las cosas que había en casa y que se pensaba, pero no sabía de la magnitud, de la importancia de estas personas, digamos, ¿no? Bien, bien, bien. Bien. Sí. Bueno, Pablo, para ir un poco al debate de un primer encuadre, ¿no? Para ir al debate de ciencia, tecnología, universidad, para después entrar en la coyuntura. Hay tradicionalmente como una dicotomía entre esta idea de la ciencia objetiva, la ciencia neutral, y por otro lado toda una tradición de la ciencia politizada, de la ciencia relacionada con la planificación social, con la perspectiva del avance social. Ubicanos tu inscripción, digamos, ¿dónde te parás en ese debate para simplificar? ¿No? Sí, sí. No siempre uno tiene tan claro, digamos, ¿no? Porque es así. Pero es cierto que igual dentro de la ciencia, no toda ciencia es posible en todo momento, ¿no? Y a continuación diría, tampoco toda tecnología. No, justo el otro día que andaba seleccionando fragmentos de Brecht, ¿sí? Me llamó la atención, no lo seleccioné, pero lo seleccioné para mí en un escrito suyo, cómo él en realidad menciona
a Aristóteles, que es una famosa cita que aparece en el Capital de Marx, ¿no? Es que cuando las ruecas funcionan solas, digamos, este tipo de Sí, cosas. sí. Entonces está claro que no toda tecnología es posible en todo momento, ni toda ciencia. Hay, digamos, dentro de cada momento la ciencia consensuada, ¿sí? Si se quiere utilizar terminología en la que parecería que todos nos comprendemos, no necesariamente es así, pero creería que sí, hay ciertos paradigmas aceptados por las comunidades científicas. Bueno, dentro de esto hay también toda una serie de problemas que pueden ser abordados, ¿no? Teórica y empíricamente. No cualquiera, digamos, dados ciertos supuestos que son compartidos por una comunidad o subcomunidades, hay ciertos temas susceptibles de ser abordados y otros no. Está claro que la elección de qué tema, bueno, eso puede tener también influencias, digamos así, del medio, ¿no? Esto es interesante, un autor que Kuhn retoma, que es Ludwig Fleck. Él habla de, por un lado, el colectivo de pensamiento, que es digamos, el equivalente a la comunidad científica kuhniana, y al estilo de pensamiento, que es equivalente a los paradigmas, pero dice que los científicos, además, pertenecen a más de un colectivo de pensamiento, ¿sí? Puede no ser en la especialidad, pero uno, además de, por ejemplo, ser científico, es padre, es hijo, es amigo, es hincha de un club de fútbol, etc. Claro. Uno pertenece a muchos colectivos distintos y a veces uno espera, supone que puede haber cierto tipo de coherencia o consistencia entre todo eso y a veces no lo hay, ¿no? Parte de qué es lo que se siente que es socialmente relevante en determinado momento y entonces uno quisiera aportar a eso, a veces tiene que ver con esto, con lo que ciertos grupos a los que uno pertenece o que tiene algún tipo de contacto lo considera y entonces uno se dedica a eso. Yo tengo la impresión, en una evaluación así de largo aliento, que bueno, el CONICET en su recorrido, de Husserl y en adelante, pero con el antecedente bajo el primer gobierno peronista, de lo que después termina siendo el CONICET, siempre se pensó ligado a una entidad que promueve la investigación, el desarrollo científico, con orientación pública y estatal, pero con aplicaciones que tienen como propósito, bueno, es decir, contribuir al desarrollo social general, al desarrollo independiente del país. Para ir a la coyuntura, no es el primer intento, lógicamente el actual gobierno de Milei, posiblemente Menem haya sido el intento anterior más serio en el tiempo, pero no sé cómo lo estás viendo vos, pero evidentemente hay como una estrategia no de pulverizar el CONICET, pero sí de reconvertirlo y de alguna manera erradicar este origen que sea una entidad que tenga que ver con el desarrollo social colectivo y que más bien se transforme en una especie de consultoría privada de las corporaciones. ¿Cómo estás analizando eso? Digamos, quizás desde los años 50, inclusive los 40 con suerte, digamos, quizás también el primer peronismo, qué sé yo, fueron desarrollistas, ¿no? Y eso siguió inclusive hasta los años 70, inclusive con los sucesivos gobiernos militares y golpes, aun cuando claramente con la noche de los bastones largos hubo una primera gran ruptura con desarrollos posibles,
científicos, tecnológicos y esto ligado al desarrollo social, pero todavía se suponía aún allí, ¿no? Quizás esto fue modificado al poco tiempo, que la tecnología podía contribuir al progreso material de nuestro país, ¿no? Bueno, esto cambió drásticamente con la dictadura cívico-militar, donde hay un predominio del capital financiero sobre el capital productivo. Claramente, Entonces, sí. bueno, ahí la cantidad de carreras cerradas, prohibidas, la gente echada, la gente en peligro, su propia vida solo por pensar, Sí. ¿no? Ya casi no digamos distinto, casi, No, claro, digamos, claro. ¿no? Yo creo que hoy en día hay una enorme diferencia con eso, porque hoy no se cree que sean inútiles. Es peor, se cree que son peligrosas, ¿no? De hecho, me enteré que ya habilitaron el equivalente a lo que sería el 0800 buchón, Claro, que ahora es www.buchón, claro. ¿no? Sí. Que es para denunciar el adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué Claro. quiere decir adoctrinamiento? Bueno, ustedes saben que parte de la estrategia de las nuevas derechas en general y de este gobierno en específico en la Argentina es mantenernos a todos en un nivel lo mayor posible de ignorancia, ¿no? Y dentro de esto también donde hay un uso y abuso de la terminología y los conceptos, comenzando quizás por el más reiterado en campaña e inclusive en el nombre del partido que encumbró al actual presidente, que es Libertad. Claro. ¿No? Justamente recordé un texto viendo la situación desesperante, ¿sí? Diría, horrorosa, que estamos viviendo hoy en día en todos los ámbitos. Después hablamos de otros, ahora me voy a referir solo al ámbito de la ciencia y la tecnología, que de un artículo de alguien, uno de los grandes en nuestra área, de nuestro país, con quien no compartía en lo personal, a pesar de algunos intercambios que tuvimos, bueno, a él le importaba menos eso, digamos, pero que tiene un artículo que es muy interesante, que es algo así como el ABC de la ciencibiología. Ajá. Él ahí discute en qué consistiría el desarrollo científico y tecnológico de un país y dice que se va a basar en lo que han hecho muchos países, inclusive el nuestro, en distintos periodos, para actuar en contra de la ciencia. Entonces él propone una serie de recetas para matar la ciencia. Ajá. Y dice que son tomados de ejemplos de la vida científica real. Además esto lo dice, alguien más pedante podría llamarlo epistotanatología, ajá, o bien, en alemán, Wissenschaftstodeslehre, ¿no? Ok, y en realidad, si uno lo lee hoy en día, este texto, es horroroso encontrar las enormes similitudes, claro, que hay entre el proyecto que pretende imponer este gobierno, ¿no? Y lo que había señalado Bunge en ese artículo. De hecho, en la última década aproximadamente,
ha habido gente que se ha planteado la problemática a partir de las fake news, el uso de esto, ¿no? El uso de la mentira a sabiendas, ¿no? Claro. Y tratar de implantar, digo, cosa que ya ha ocurrido en otras épocas también a lo largo de la historia, bla, bla, bla. Pero bueno, esto, mentiras, que se sabe que lo son, pero bueno, hay intereses por detrás que prefieren imponerlas y que deriven en un sentido común, un nuevo sentido común. Claro, ¿No? claro, claro. Y entonces, este es un juego muy perverso que se está utilizando hoy en día, ¿no? En eso, apelar a lo irracional, Claro. a los sentimientos, imponiendo, difundiendo a través de la gotita que horada la piedra, Claro. falsedades, cosas que difícilmente resistan un análisis serio, pero que no hay tiempo para hacerlo, que, no, bueno, no quiero volver a citar a Goebbels, que ya todos lo conocen, Totalmente. ¿no? Y la enorme importancia que han jugado en nuestro país los medios masivos de comunicación, los Claro. mayoritarios, y en la actualidad en los modos de hacer política a través de nuevos medios de comunicación, como son las redes antisociales, Claro. las granjas de trolls y directamente think tanks que se dedican a pensar cómo hacer esto con además fuerte apoyo del capital internacional, las grandes corporaciones, y que bueno, pueden crear primaveras donde parecía que no las había por ciertos intereses, obtener que un país salga de otro grupo de países, como ocurrió con el Reino Unido y la Unión Europea, ¿sí? O que se den cierto tipo de elecciones en ciertos países, ¿no? Gracias a análisis de medios muy finos que hacen y direccionados a ciertos públicos que además pues se los trata de mantener en la ignorancia, ¿no? Ahora, efectivamente, como vos decís, el fenómeno Milei, el fenómeno libertario argentino es en realidad la expresión nacional de una tendencia mundial. Ahora, no sé cómo lo estás viendo, pero se produjo un hecho hace pocos días con la marcha federal universitaria y en defensa de CONICET, que fue una acción muy masiva, como otras muy masivas que hubo desde que asumió este gobierno, pero con una diferencia cualitativa, a mi modo de ver, que es que perforó base social de sostén del gobierno y que por lo tanto provocó un cimbronazo distinto, y lo llamativo es que fue alrededor de la bandera de la defensa de la universidad pública, del sistema científico, del CONICET. Esa es una novedad argentina, porque no les tocó enfrentar a otras expresiones de derecha o ultraderecha, fascistoides, Sí. en el mundo, digamos, una respuesta de ese grado de radicalidad, masividad. Sí. Bueno, ¿cómo Sí. lo recibiste? ¿Qué análisis haces? Sí, a ver, por un lado, yo por una actitud vital que es ético-política, no soy pesimista, aunque sea a mediano o a largo plazo. Quizás antes era un optimista galopante, después al trote, luego al paso, y ahora me conformo con pan y queso, quizás, digamos, ¿no? Sabemos, sí, digamos, hay una diferencia
ahí con otros lugares, pero también tiene que ver con la particularidad de la sociedad argentina. En la Argentina, algo socialmente valorado ha sido su sistema educativo y, e ir en contra de esto, yo creo que hasta las buenas conciencias le ha afectado, Claro, ¿no? Es too much, claro. ¿no? Sí, sí, sí. En realidad también hay características de nuestro sistema productivo, ¿no? La matriz productiva del país, que también hace que esto te lo comentaba el otro día, ¿no? De cómo cuando yo le contaba a una amiga alemana el avance que tenía Milei con su propuesta, me decía, pero Pablo, ¿y qué dicen los empresarios? Sí. ¿No? Bueno, tiene que ver con la historia de nuestro empresariado, digamos, el gran empresariado que apoya esto. Está claro que las así llamado pymes no están tan contentas No. con algo así, ¿no? Y bueno, que hay una reprimarización y que además, bueno, gran parte también brindan servicios. Hay además, se ha transnacionalizado, digo, una de las empresas más importantes, sin duda, y que exporta, una de las principales productoras de acero del mundo, Chin, cuya casa matriz ya no está ni siquiera aquí en el país, ¿no? Y después, bueno, los supermercados o los formadores de precio, como uno diría, pueden seguir apoyando, sobre todo por la contraparte que ahora viene y seguramente espero que sea discutida y no aprobado, la reforma laboral, porque bueno, también un viejo sueño de parte del empresariado argentino había sido, pues, retrotraernos al siglo XIX o hasta previo a los años 40, Claro, los claro, 30, claro, ¿no? sí, En sí, condiciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿sí? Con suerte, digamos, en la mirada más optimista que uno puede tener, pero además sabiendo que los sistemas sociales no se dan por generación espontánea, sino con participación social, uno diría que podría ser eso, un punto de inflexión, un parteaguas, sí, sí, ¿no? claro, claro. Hay que ver el alcance de esto, por eso es tan difícil predecir qué es lo que ocurre, pues, con los sistemas sociales y por lo tanto en las ciencias que se ocupan de investigar esto, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué va a pasar en un futuro? Por otro lado, es cierto que se trató de implantar ahora un discurso parcialmente opuesto, parcialmente, donde hay dos aspectos que se han intentado señalar como en contra de la enorme masividad y peso que tuvo esto, le guste a quien le guste, que es, por un lado, la distinción espuria entre una marcha solo a favor de la educación y una marcha política o politizada. Una marcha en favor de la educación es una marcha política. Claro. Por otro lado, agregaría, y si querés esto lo comentamos luego, lo desarrollamos luego, tampoco hay que tener miedo a la formación política y muchas veces esto se hace dentro del seno de partidos políticos. No hay ningún problema con esto, todo lo contrario. Yo creo que hay que tener formación política y uno no lo obtiene del aire, de nada más o de los medios masivos de comunicación, ¿no? Uno lo tiene pues con literatura y discutiendo con gente y después uno verá qué toma de ahí, qué no, qué hace con su vida, cómo
inserta su vida individual, o que así la cree, digamos, sí. en un entorno pues más amplio y que además también excede los afectos cercanos, por Claro, decirlo de algún claro. modo, que a veces pueden ser los familiares, no necesariamente, pero al menos eso, ¿no? Y por otro lado, lo otro que se intenta ahora, digamos, echar un velo de sospecha, las famosas auditorías, ¿no? Entonces, no, sí, claro, nosotros apoyamos la educación, yo no veo cómo, está claro, nadie lo ve cómo. Pero el problema económico es impresionante, porque apelando a que hay que sanear la economía, curiosamente, si uno ve quién posee o se apropia del PBI en nuestro país, sabemos que no va un alto porcentaje ni a la educación, ni a la salud, ¿no? Ni siquiera a la clase política como tal, Totalmente, sí. en el sentido de los que reciben un sueldo por ocupar y realizar una función pública, y eventualmente que fueron también elegidos Claro. democráticamente, ¿no? Uno sabe que no es así. Entonces, con la idea de sanear las cuentas, en realidad no se hace eso y no se puede hacer. No se puede hacer, y el mal que se hace, sabemos que es mucho más fácil destruir que construir. Totalmente. El daño que se efectúa es enorme. Es muy probable que, no sé, la sensación de ustedes, la mía, es que esto es como una continuación de la pandemia por otros medios. En el sentido de repente uno decía, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué es esta distopía en la que me encuentro? Soy un personaje, ya no digamos secundario, ¿no? Digo, en la cola de ratón, de una película, ya no digamos clase B, clase Z, Claro. y yo acá metido, ¿no? ¿Y qué hago? Y esto, ¿no? Parece la continuación de esa pesadilla, de esa distopía, ¿no? Y más bien lo que hay que recuperar son valores muy básicos, ¿no? El buen trato entre la gente, la solidaridad, Claro. ¿no? Y las utopías. Totalmente. Bueno, es probable que entre los efectos de la movilización como acontecimiento callejero, pero también de la relación de ese acontecimiento con los que no participaron, pero tributaron empatía, apoyo de manera más pasiva, que cualquier muestreo revela que está entre el 80 y el 90%, es decir, que efectivamente perforó la base social muy heterogénea, pero en la que se apoya el gobierno nacional. Es probable que dé como resultante que, bueno, que aparezca presupuesto. Ha recalculado evidentemente el gobierno, veremos. Esto ya se juega en los próximos días. Aceleró todo, aceleró el debate de la ley bases, instruyó para que se convoque a los rectores y que haya alguna propuesta. Ahora, te quiero meter en otro debate, que es, esa es la coyuntura. Ahora bien, yo insisto con que es una oportunidad cierto estado de deliberación que hay en el sistema universitario, en la comunidad universitaria, es decir, los sujetos docentes, estudiantes, investigadores, para pensar no solo la coyuntura y cómo recuperamos el presupuesto que hace falta para zafar, sino cómo discutimos modelo, mirando el espejo retrovisor de lo que había antes de esta especie de distopía,
que devuelve una imagen que, por lo menos desde mi punto de vista, tampoco es la aspiración ideal, digamos, lo que había antes. ¿Cómo estás viendo esto? A ver, creo que sí, que hay... Justo hoy en un intercambio de mensajes decían, bueno, quizás alguien externo a nuestro grupo, pero esta persona lo comentaba, hay que bajar la confrontación y la beligerancia. Yo, beligerancia, si es no pasamos de la autodefensa, Claro. ¿no? Yo creo que esto es lo que puede empezar a cambiar, digamos, porque creo que se ve el alcance que quiere tener este proyecto en el país. Para implantar en términos económicos y modificar de tan gran manera nuestro país, tuvo que haber en los años 70 30.000 muertos. ¿No? Claro. Hoy en día es no diría del todo incomprensible, pero sí es deprimente saber que se llegó a esta situación por medio del voto. El otro día también leía una distinción interesante que planteaba que en la actualidad muchos de los gobiernos contemporáneos y en el discurso, si es que digamos no llegan a otros niveles, ¿no? Son democráticos en la metodología, pero no en los ideales, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante destacar y de poder distinguir, ¿no? En tiempos del menemato, curiosamente, por un lado se planchó la economía de todos, digamos, pero también hubo al mismo tiempo creación de nuevas universidades, digamos, no hubo modernización, entendido de cierta manera, del sistema educativo y científico y tecnológico, qué sé yo, ¿no? Donde pues hubo gente que pudo seguir trabajando y desarrollando proyectos interesantes, importantes, ¿no? A pesar de las difíciles condiciones o lo que luego fue pues hipotecar el país, ¿no? Digamos lo que quizás un mini momento de bonanza, ¿no? Por una ficción económica y que después pues se hizo insostenible y devino en una crisis, ¿no? Posteriormente horrorosa. Pero digo, en ese tiempo no era conscientemente quizás, o no era un proyecto tan radical como el actual. El actual, fue muy claro en todas las cosas que se dijeron en campaña, pero eso está también en el programa de gobierno, pues en realidad hay que terminar con el Estado, ¿no? Y al Estado, pues entonces terminar con el Estado quiere decir con todo el Estado, ¿no? Excepto con el monopolio de la violencia. Claro. ¿No? Todo lo demás fuera, para utilizar una expresión que fue popularizada en un video televisivo. Y esto nos afecta a todos en todos los niveles, ¿no? Digamos, yo creo que la ciencia y la tecnología como parte del sistema social, cultural y político, pues, ¿no? Es cargado igual que todos los demás ámbitos, ¿no? Efectivamente, decía que no toda ciencia y no toda tecnología es posible en todo momento,
pero también si uno podría tener ciencia y tecnología deseable en esos mismos momentos históricos. Formas de organización y políticas científicas y tecnológicas. Claro. Está claro, digamos. En este país uno se pregunta, ¿pero por qué, habiendo habido personajes tan importantes como Massa, pero ahora me refiero al científico, pues que estudió lo que luego en realidad llevaría el nombre del otro investigador importante en este rubro, que era brasilero, ¿no? Entonces, mal de Chagas, ¿sí? ¿Cómo eso no era prioritario en nuestro país? Claro. Digamos. Se podía estudiar eso o cualquier otra cosa, se podía investigar eso o cualquier otra cosa, se podía desarrollar tecnología para atacar ese problema endémico en nuestro país, en grandes zonas de nuestro país, pero no eran prioritarios, se ve que no eran considerados deseables. Entonces, ¿no? Bueno, esto podemos también pensar en algo tan caro a nuestra economía actual, que pues es el uso de transgénicos, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasar a ser casi un país de monocultivo? ¿Sí? Claro, claro. La soja, qué sé yo, bueno, ¿quién para qué producirla? ¿Con qué costo ambiental, etcétera? ¿Qué beneficios trae a quiénes? Sabemos que puede haber desarrollo científico y tecnológico con sistemas autoritarios. Sabemos que puede haber sistemas científicos y tecnológicos desarrollados con países completamente injustos e inequitativos, ¿no? Entonces, ¿quién se apropia de eso? Pues está para ser discutido. Yo creo que esta es una de las cosas fundamentales, digamos, que hay que discutir en un futuro, esperemos que no demasiado lejano, ¿no? Además, ya que el presupuesto en educación es ínfimo, ¿no? Existe el programa de Ciencia 2030, donde se pretende ir aumentando paulatinamente, cosa con la que no se está cumpliendo en estos momentos, que se pretende ir aumentando paulatinamente la inversión, no el gasto, la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país, pero igual muy poco es. El actual presidente nos quiere convencer de que todos los problemas económicos se resuelven con el equilibrio fiscal, cosa que no es cierto. No es cierto, basta ver todo el resto de los países del mundo. ¿Sí? Claro, claro. No es cierto. Inclusive lo que países que controlan mucho, u organizaciones que controlan mucho el déficit fiscal, como es la Unión Europea, y no es que esté defendiendo la política económica general de la Unión Europea, pone ciertos límites, pero no pide que sea igual. Claro, ¿no? De claro, hecho, claro. Quizás el país que sigue siendo más desarrollado de la Unión Europea, Alemania, permite cierto desequilibrio fiscal. Claro. ¿Sí? Sí. Y entonces sabemos que no es cierto, que el equilibrio fiscal primero resuelve el problema de la inflación, etcétera, no lo resuelve. Mucho menos está claro el problema de cierto tipo de buen vivir para la mayor parte de la población, claro, lo que uno esperaría, ¿no? Sí. Sino de todos. Por otro lado, es curioso que, digamos, ustedes saben, ¿no? Entonces se dice un 14% hay que reducir, qué sé yo. Si uno quita educación y salud, te quedan todavía
más de 2 dígitos para, Sí, para reducir. Pues, a ver, no sé de dónde se sacaría. Por otro lado, es interesante eso. Ustedes saben que Paraguay exporta el doble de soja de la que produce. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay soja argentina que pasa por Paraguay y luego por Paraguaya. Claro, ¿no? claro. Sin ningún tipo de control. La mal llamada hidrovía, pues, Totalmente. el río Paraná, ¿no? Pues nada, lo que ocurre, ¿no? Es que pues hay intereses, no hay ningún control ahí, una auditoría ahí, diría, ¿no? Claro. ¿Por qué no una auditoría empezando por el Ministerio de Economía? Totalmente. A ver, se adquirió, yo como investigador no endeudé a nadie. Hubo un ministro y todo un equipo económico que nos volvió a endeudar por 100 años, con una deuda impagable, que hace que gran parte de lo que ahora se presenta como éxitos económicos, de eso nosotros no veamos un peso, porque va hacia allí. Una auditoría allí. Empecemos con las auditorías en serio. Vamos, ¿quieren auditoría? Yo estoy completamente de acuerdo. Auditemos en serio. Totalmente. Y donde hace falta, y nunca se revisó, y ni se lo proponen, ¿verdad? Parece que el diablo son los pobres maestros que cobran sueldos de hambre. Totalmente. Que apenas, digo, ustedes saben, ¿no? En estos momentos es muy difícil, inclusive con un trabajo formal, estar por arriba de la línea de pobreza. Es así. Para ir cerrando, Pablo, desde ya agradecerte, porque fue muy rico el intercambio. Yo te decía, bueno, cómo una coyuntura de alta deliberación, de un ingreso en escena de toda una generación sobre todo de estudiantes que, por ejemplo, participaron por primera vez de una movilización masiva los otros días y están haciendo sus primeras experiencias en asambleas y en un estado así de debate colectivo permanente. Es decir, colocamos algunas preguntas que desde la política hace falta hacerse en relación a ciencia para qué, aplicaciones de la ciencia con qué propósito, con qué estrategia social, pensar desde los intereses sociales el rol de la ciencia y no al revés. Bueno, creemos que hay un límite y un umbral que necesariamente hay que atravesar, que tiene que ver con los límites que impone la matriz capitalista de producción en el país para poder pensar una ciencia, bueno, que no trabaje para hacer más eficiente el agronegocio o el complejo minero exportador, sino que piense transición energética, agroecología a gran escala, alimentación saludable como derecho. Bueno, evidentemente hay una contradicción entre esa lógica, las fuerzas políticas tradicionales, y por eso creemos que la izquierda tiene cosas para decir. Por eso estamos planteando, te lo comentaba fuera de micrófono, la necesidad en esta situación de que la coalición más importante, la izquierda del país, el Frente de Izquierda, es decir, salga solamente del rol de apoyar los reclamos, de movilizarse y encare una faceta propositiva. Es decir, que aparezca ocupando un espacio vacante que hay en el terreno de la representación política de los que nos movilizamos y convoque a un congreso abierto, no solo de su militancia, no solo de su base convencida, de su adhesión directa, sino un congreso abierto que discuta una salida alternativa para el país que incluya también el debate del sistema científico, universitario. Bueno, plantearte la pregunta en torno a cómo ves una propuesta de estas características para ponerla a debate. Sí, tantos siglos y quizás mal llamada civilización nos llevaron a
al punto en el que estamos, un punto en que el mundo lo podemos hacer desaparecer, y donde además post pandemia ha devenido aún más inequitativo e injusto, donde la concentración de la riqueza es ofensiva, ¿no? Cuando hay muchísima más gente que apenas quizás pueden aspirar a sobrevivir, malvivir. Yo creo que esto indica también una fuerte crisis del sistema económico mundial, del orden económico mundial, eso está claro, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que proponer, a ver, retomando en parte lo que habíamos ya comentado, yo sí creo que hay, digamos, algo así como ciencia básica, ¿no? Y luego hay desarrollo tecnológico, y hay entonces aplicaciones tecnológicas de la ciencia, ¿sí? Creo que se tiene que seguir haciendo ciencia básica. También pueden investigarse problemas vinculados con nuestra problemática social o lo que socialmente consideramos como importante, y también pensar qué tipo de tecnologías para qué mundo. De manera más general, yo creo que también hay que pensar una ciencia y una tecnología que posibilite, que contribuya a cambios estructurales, donde la gente pueda vivir en condiciones dignas, ¿sí? En realidad, en los lugares donde estas experiencias han podido realizarse, países que nosotros llamamos o se autodenominan, no sé, primer mundo, centrales o desarrollados, en donde se llevó a cabo un programa socialdemócrata, ¿no? Digo, porque hay otros que también son desarrollados y nunca fueron socialdemócratas, digamos. Y entonces han sido más injustos que esto que digo, siempre se pone el ejemplo, o los países nórdicos, Alemania, en ciertos años, pero es cierto que hasta ahora esas experiencias también se han apoyado en un orden internacional injusto, ¿no? No lo sé si eso es una limitación entonces intrínseca del sistema capitalista, porque, bueno, igual, digamos, aunque uno tienda al 50-50 o como se dice a veces, ¿no? En nuestros mejores momentos, en la puja por la distribución, ¿no? Pues bueno, igual hay algo que quizás sigue habiendo, que es la llamada plusvalía. ¿No? Así de fácil. Entonces, de todos modos, no es tan justo, digamos, que así sea, ¿no? Así es. Puede que sea esto, ¿no? Y entonces, bueno, aun cuando sería Argentina año verde, si podemos llegar a tener un sistema de equidad social como lo tuvo Alemania en los años 80, 90, ¿sí? Después ya no Alemania, después vino un país más injusto. Está claro, ojo, que ya quisiéramos para un fin de semana tener los problemas económicos que tiene un país como Alemania, ¿no? Y la inflación que tiene Alemania, la pobreza que tiene Alemania, etc. ¿no? Digo, pero sin duda se ha ido descomponiendo el entramado social.
¿sí? Ha devenido un país más injusto, donde la famosa tijera de la que se habla entre, ¿no? La distancia entre el sueldo más alto y el sueldo más bajo era muy chica la brecha, Claro. ¿no? Y se ha ido ampliando Claro. considerablemente, y esto es que ha devenido más injusto todo el mundo, Claro. que digo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que hay que apuntar a eso, ¿no? Digamos, a un desarrollo educativo, formativo, científico y tecnológico, que recupere las utopías y recupere eso, la posibilidad de cambios estructurales. Bueno, Pablo, agradecerte mucho. Fue un intercambio rico, esperemos que no sea el último. Y bueno, y nos seguiremos encontrando en el debate, en el intercambio y próximas marchas que seguramente van a ser no pocas y ojalá que tan masivas y contundentes como la del pasado 23. Completamente de acuerdo, muchísimas gracias por la invitación y sí, espero que nos encontremos todas y todos próximamente con muchos y muchas más. Gracias.